Hoy quisiera hablar acerca de algunos consejos para incrementar nuestra confianza en el Señor. Estuvimos hablando en estos 3 domingos que tenemos del mes de enero. Primero le dimos gracias a Dios por el año que concluimos. También hablamos sobre cómo poner nuestros planes en las manos del Señor y la necesidad de cumplir con ese propósito que Él tiene con nosotros, pero que para ello es necesario conocer a Dios para poder tener fe en Él, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre esto. Y Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 nos dan una amplitud más sobre este tema de cómo nosotros podemos ampliar nuestra confianza en Dios. Porque la confianza se adquiere cuando uno empieza a conocer a alguien. Por ejemplo, nosotros confiamos en un amigo porque le conocemos, sabemos que es responsable, sabemos que cumple con su palabra. Entonces, de una de las maneras en que nosotros podemos incrementar nuestra confianza en Dios es conociéndolo a Él. Y la semana pasada dijimos que una manera de conocerlo es sabiendo quién es Dios y qué es capaz de hacer, ¿cierto? Hoy vamos a continuar con este tema sobre algunos aspectos de nuestra vida y nuestra confianza en Dios. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el hombre y la mujer que confía en ¿quién? En el Señor, y pone su confianza en Él. No la pone en un ejército, no la pone en el dinero, no la pone en el trabajo, no la pone en su esposo, no la pone en su esposa, sino que pone su confianza en Dios. Dice: será como un árbol plantado junto a aguas que se extiende sus raíces hacia su corriente. Un árbol, mientras más profundas y largas sean sus raíces, más se sostiene en momentos de un mal clima. Por ejemplo, cuando viene un huracán y lo mueve, el árbol se mueve, pero como sus raíces son profundas, el árbol no cae. Cuando está cerca de una corriente de agua, el árbol siempre da fruto a su tiempo. El árbol siempre está frondoso y tiene hojas verdes y hermosas. Los pájaros y las bestias del campo se arriman a él porque saben que es un buen árbol. Así es la persona que pone su confianza en Dios. Es una persona que está firmemente cimentada en las verdades de Dios. Conoce a Dios, sabe cuáles son sus atributos y por eso deposita su fe en Él. Y cuando eso hace, su vida se llena de bendiciones. Vea qué bonito, dice: no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. Cuando hay una sequía, no hay alimento para los animales. Los árboles se secan, las plantas no dan fruto. Así que dice que cuando llega el calor, sus hojas siempre están verdes. Eso quiere decir que cuando en nuestra vida lleguen momentos difíciles, nosotros vamos a mantener nuestro gozo, vamos a mantener nuestra fe. Dice: y en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Hablamos la semana pasada que uno de los deseos de Dios es que nosotros tengamos una vida fructífera. Desde Génesis, en el capítulo de Génesis, al principio de la Biblia, dice que Dios dice: sean fructíferos y llenen la tierra. Así que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, empezamos a dar esos frutos que Dios espera de nosotros. Y esos frutos, si usted quiere profundizar más en estos frutos, los encuentra en Gálatas capítulo 5, que es paz, amor, gozo, alegría, templanza. Todos esos frutos empiezan a brotar en nosotros porque hemos depositado nuestra confianza en Dios. Y la semana pasada hablamos sobre las razones por las que debemos de creer en Dios, que debemos de confiar en Él como nuestro protector, como nuestro proveedor. En eso confiamos en Dios. Hablamos de que Él tiene una responsabilidad con nosotros de cuidarnos y proveer para todas nuestras necesidades como buen padre que Él es. Así que vamos a seguir en este día sobre este tema. Y uno de los sinónimos de la palabra confianza, cuando nosotros hablamos de confianza en la Biblia, podemos encontrar también la palabra fe, porque confiar es tener fe en Dios. Es tener la seguridad de que Dios no nos fallará.
En esta mañana cantamos un himno que dice: Dios estará con nosotros siempre. Aun cuando me falten las cosas, Dios estará ahí siempre. Sofonías capítulo 3 dice: aunque me falten animales en mi corral, aunque no haya frutos en mis campos, yo con todo eso me alegraré y me gozaré en el Señor. Esto quiere decir que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y aun cuando las necesidades materiales puedan estar ahí, porque el apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Aún en esas circunstancias, nuestro gozo no se apaga. Siempre sigue ahí vigente. Y es que sin duda en cualquier etapa de nuestra vida experimentamos tiempos difíciles e inciertos. Tanto cuando somos niños, muchas veces experimentan crisis cuando en el matrimonio está a punto de divorciarse, crean una crisis en los niños, una ansiedad y no saben qué hacer. Muchas veces se culpan a sí mismos por las relaciones de sus adultos. Cuando son jóvenes entran en una crisis de identidad, y aún cuando entramos en la adultez vienen otros tipos de crisis, tiempos inciertos que no sabemos cómo reaccionar, pero si hemos puesto nuestra confianza en Dios, sabemos que Él estará en cada momento de nuestra vida. Ya sea de confusión o de claridad, Él está ahí con nosotros. Porque los momentos difíciles son parte de nuestra vida. No podemos vivir en una burbuja. No podemos pensar que vamos a estar aislados del mundo como lo hicieron los monjes en la época medieval, que se iban a una montaña y abrían un templo, o si no se quedaban ahí en un monasterio aislados del mundo porque no querían contaminarse. No podemos hacer eso. Vivimos en un mundo en el cual trabajamos, vivimos, nos beneficiamos, pero muchas veces también nos afecta las decisiones de otras personas que no conocen al Señor y nos afectan a nosotros. Vivimos en un mundo imperfecto. Así que de una u otra manera en algún momento vamos a tener tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles lo que hace la diferencia es cómo reaccionamos a ese tiempo. Si reaccionamos con confianza o huimos. Si nos quedamos en el momento de crisis con fe firme en el Señor, sabiendo: yo sé que tú estás conmigo, creo en tus promesas, como dice el Salmo 23, que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tú me infundirás aliento. Si creemos lo que la palabra del Señor dice, que donde ande por fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me voy a ahogar. Si creo en la palabra del Señor que dice que en el Señor encontraremos nuevas fuerzas, o salimos huyendo y negamos nuestra fe en el Señor y perdemos nuestra confianza. Así que en tiempos difíciles o seguimos confiando en nuestro Padre Dios, o nos dejamos llevar por la tristeza, por la ansiedad o la depresión. ¿Cuál de los dos escogemos? Porque es nuestra decisión. ¿En quién o en dónde vamos a poner nuestra confianza? Así que yo espero en el Señor que decidamos entonces confiar en el Señor. Porque el mundo nos quiere vender a nosotros fórmulas fáciles para alcanzar nuestros deseos. Todos quisiéramos tener una vida agradable, ¿no es cierto? Que no hubieran problemas, que siempre tengamos todo lo que necesitemos, que no hayan enfermedades, que los niños no sean desobedientes. Queremos caminar como en una ruta al cielo, ¿cierto? ¿O hay alguien que le gusta la vida difícil aquí? Yo creo que no. Si hacemos una pequeña encuesta, todos decimos: queremos estar saludables, queremos tener buen dinero en el banco, en la bolsa, queremos que nos vaya bien en el trabajo, en las inversiones. Nadie quiere tiempos difíciles. Y el mundo nos quiere ofrecer a nosotros una vida fácil. Basta con hacer una pequeña búsqueda ahí en la internet y usted puede ver que le ofrecen productos que le ayudarán a bajar de peso sin hacer ejercicios y sin dieta. Y usted, esto está interesante, ¿verdad? Baje 30 libras en 2 días. Y usted dice: ¿cómo es esto? Solo tómese esta píldora en la mañana y una en la tarde y usted perderá 15 libras en un día. Y usted dice: wow, sin hacer ejercicio, sin hacer dieta.
O si no, otra página dice, aprende idiomas, aprende a tocar un instrumento sin esfuerzo. Puras fórmulas mágicas, aprenderás de la noche a la mañana. Pero confiar o aprender a tener fe en Dios no es tan fácil. Si no fuera fácil, entonces Dios no le hubiera dicho a Josué, a Moisés, y muchas veces en la palabra del Señor, esfuérzate, sé valiente, no temas. Porque confiar en Dios, tener fe en Él requiere tiempo. Tiempo para conocerlo. Tiempo para saber qué es lo que Él espera de nosotros. Requiere también una renuncia de parte nuestra a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. En otras palabras, requiere esfuerzo y requiere dedicación de nuestra parte. Porque cree que muchas personas no vienen a los pies de Cristo o vienen a una iglesia. No, es que no tengo tiempo para eso. ¿No han escuchado bien? ¿Sí? No tengo tiempo para eso. Tal vez cuando me retire, cuando me pensione, cuando esté viejita o viejito voy a la iglesia. Pero ahora tengo otras cosas que hacer. Porque confiar en Dios, construir una relación con Dios requiere dedicación y requiere esfuerzo. También de esa manera, cuando nos esforzamos, cuando invertimos nuestro tiempo, empezamos a conocerlo y como dijimos la semana pasada, sabemos de lo que Él es capaz de hacer y conocemos también quién es Él. Así que cuando aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas, la Biblia dice que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Nuestras propias fuerzas dicen, no puedo, es imposible, ¿quién sabe? No creo que yo pueda. Pero la Biblia nos llena, incluso aquellos que no sabemos y que no podemos, nos llena de confianza, porque la Biblia dice, diga al pobre, rico soy. Diga al débil, fuerte soy. Y cuando hablamos de reclutar personas para el reino del Señor, dice que Él ha llamado a los iletrados para avergonzar a los sabios y entendidos. Así que nuestra confianza no está en nuestra propia sabiduría, no está en nuestras propias fuerzas, sino que está en confiar en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Ahí es donde nos hacemos fuertes, ahí es donde podemos construir esa relación íntima con Dios y podemos hacer crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre, refiriéndose a la humanidad, hombre y mujer, que confía en el Señor y pone su confianza en Dios. Hay otros versículos bíblicos en la Biblia que son más fuertes, que dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso es porque el ser humano flaquea, el ser humano tiende a hacer el mal, tiende a mentir, tiende a fallar. Si no es así, ¿alguna vez les ha fallado un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, una esposa, un esposo? Posiblemente digan sí a cualquiera de estas respuestas. Por eso nuestra confianza no puede estar en el dinero tampoco. Cuando vienen las depresiones económicas, la gente se asusta, algunos incluso hasta se quitan la vida porque pierden sus fortunas. Así que nuestra confianza no está en el ser humano ni en lo que el ser humano pueda hacer. Debemos de poner nuestra confianza en Dios, que Él no cambia y sus promesas son eternas. Así que es ahí donde nosotros debemos poner nuestra confianza. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Una de las dos. Una es, no seas sabio en tu propia opinión. Hay personas que piensan que todo lo saben, no reciben consejo, y otras que viven para hacer el mal. Ninguna de esas dos van a adquirir la confianza en Dios que se requiere, porque caminan en un mundo donde no está Dios presente. Pero para poder tener fe en alguien o en algo, debe de conocérsele a él o a ella o a esto primero.
Es por esta razón que es necesario que cada uno de nosotros construyamos una real conexión con Dios. Que construyamos con Dios esa manera de cómo conocernos primero. Para entonces de primera mano, y no por testimonio de otros, aunque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y dice la Biblia que la fe viene por el oír o el oír la palabra de Dios, y nos encanta escuchar testimonios, y ojalá que usted dé el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando nosotros decidimos decirle sí al Señor y entrar en esa relación, qué maravilloso es experimentar la presencia de Dios en primera mano y no porque alguien se lo cuente. Por eso hoy le lanzo el reto de buscar esa intimidad con Dios para que usted le pueda escuchar de primera mano, hablar con Dios de primera mano, que Él le abra sus ojos para que lo vea cuando Él actúe. Solo así podemos conocer a nuestro Dios, solo así podemos conocer a nuestro Padre. Solo así podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, teniendo una relación real con Dios. Entonces nuestra confianza aumenta cuando conocemos la naturaleza de Dios. Porque el problema es que muchas veces como seres humanos queremos construir un Dios. Y el Salmo 100 dice que nosotros, el Salmo 103 dice que nosotros no hicimos a Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros. Y el problema es cuando nosotros queremos conceptualizar a Dios con nuestra mente humana. Entonces se nos olvida que la naturaleza de Dios es distinta a la nuestra. Nosotros somos cristianos monoteístas que creemos en un solo Dios todopoderoso. Esa es la naturaleza de Dios y entendemos que la naturaleza de Dios trasciende más allá la naturaleza humana. La naturaleza de Dios es infinita, Dios es eterno, pero nosotros, los humanos, no. Nosotros los humanos estamos limitados por el tiempo, limitados a este cuerpo que Dios nos dio. Y Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso. Dios no lo encierra el tiempo, no le encierra nada, porque Él es Él. Y es por eso que podemos depositar nuestra confianza en Dios. Y en momentos difíciles de nuestra vida sabemos que podemos refugiarnos en Dios. Refugiarnos en Él. Y la palabra refugio, refugiarse, la encontramos como el significado de un amparo, una protección. La ayuda cuando más la necesitamos. Necesitamos buscar ese abrigo y ese cobijo de Dios. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es ese refugio que nosotros tenemos en Dios. Pero ¿quiénes? Aquellos que confían en Él y que desean vivir bajo su protección. Voy a ponerles un ejemplo práctico y del día a día. En una familia, cuando todos viven bajo el mismo techo, los hijos menores de edad son responsabilidad del padre. Y los hijos viven bajo esa protección del padre, el cuidado del padre, la provisión del padre, bajo las reglas del padre o de la casa. Cuando el hijo menor de edad se siente muy fuerte, se siente muy inteligente, dice, ya yo no quiero vivir en esta protección. ¿Y qué hace? Sale de su hogar. Y entonces ya no está protegido, ya no está bajo la cobertura de su familia. Ya tiene que velar por su propia alimentación, tiene que velar por su propio cuidado. Todas las cosas tiene que hacerlas por sí mismo. Pero mientras está en su casa, mientras es menor de edad, es responsabilidad de sus padres protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, velar por ellos. Así pasa con el ser humano. Cuando el ser humano confía en Dios, dice, yo quiero estar bajo tu protección. Pero cuando ya quiere vivir en su propia confianza, en su propia inteligencia, sabiduría, dice, yo no te necesito, Dios. De hecho, la Biblia dice el necio, no hay Dios, no te necesito. Y entonces se aparta de la cobertura de Dios y ya no está esa protección, ese cuidado y ese refugio. No porque Dios no quiera protegerle,
sino porque unilateralmente la persona dice, yo no necesito el cuidado ni el refugio de Dios, yo me puedo cuidar solo. ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero el Salmo 46, del 1 al 3, nos recuerda de las bondades de escoger confiar en Dios. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso yo suelo decir que la vida no es fácil, pero la vida sin el Señor todavía es mucho más difícil. Porque en Dios encontramos las fuerzas cuando ya no tenemos ninguna. En Dios encontramos el perdón cuando nos equivocamos. En Dios encontramos todo lo que nos hace falta. Imagínense vivir la vida sin Él, sin esperanza de que alguien nos pueda ayudar. Y Dios está ahí en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmore la tierra, dice el salmista, aunque se derrumbe toda la tierra, las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante la furia retiemblen los montes. Si alguna vez usted estaba en un terremoto o en un temblor de esos fuertes que la gente se asusta porque la tierra se mueve, ahora imagínense ver esta pequeña metáfora de los salmos, viendo los montes moverse, la tierra temblar. Dice, aun cuando pasara todo eso, yo no temeré mal alguno. Y es porque David conocía el poder de Dios. David conocía de primera mano a Dios. En la Biblia la palabra Elohim es la primera manera en la que se conoce a Dios. En el hebreo se escribe la palabra Elohim o Elohim, si usted quiere decirlo así. Y esta palabra Elohim significa Dios. Y lo que quiere decir esto que es todopoderoso, que es majestuoso, ese es Dios. Ese es nuestro Elohim, el todopoderoso, el altísimo. Ese es nuestro Dios incomparable, el único, el verdadero, que quiere estar a tu lado en todo momento. ¿Por qué no tomar ventaja y confiar en Él y creerle lo que Él nos dice? Que dice, yo quiero amarte como te he amado siempre con amor eterno. Yo voy a cuidar de ti. ¿Por qué no creerle? Si es el Elohim, el Dios todopoderoso. Así que nuestra respuesta debería ser, sí, Señor, yo quiero vivir contigo, yo quiero confiar en ti, porque en Dios entonces podemos estar seguros. Y si hay algo que el ser humano quiere es vivir seguro, tener seguridad. Cuando los políticos van a entrar en campaña electoral, normalmente hacen encuestas y dicen, ¿qué es la mayor preocupación que usted tiene del país? Entonces normalmente son dos las más grandes. La primera es seguridad y la otra economía. Si la economía está muy mal, economía pasa como la preocupación número 1 y seguridad pasa a número 2. Pero si se vive en un país donde la economía es fuerte, entonces la economía pasa en segundo lugar, pero la seguridad pasa al primero. Las personas quieren vivir seguras. Las personas quieren salir en la mañana y correr por el parque y saber que no van a ser asaltados, que no lo van a hacer ningún daño. Las personas quieren caminar por las calles y no quieren andar viendo de un lado a otro, sintiéndose inseguros. Las personas quieren estar seguras. Las personas quieren saber que van a trabajar de lunes a viernes y al fin de la semana va a tener un cheque. Tiene seguridad económica. Las personas quieren saber que van al doctor y están seguros de que están sanos. Las personas les gusta la seguridad económica, la estabilidad social y la salud. Todas esas cosas nos encantan. Es lo que nos gusta. Y quienes confían en Dios es el único que puede brindar esas cosas. Dios es el único que nos puede brindar esas necesidades nuestras. Es una seguridad que
que nos brinda Dios, porque Él está cercano, Él nos conoce de primera mano, Él conoce cuál es nuestra necesidad. Él no está ahí lejano en una galaxia sideral, Él está ahí. Es tan grande, pero también Él decide vivir contigo en tu corazón. Así que Él no es ajeno a nuestras angustias diarias, a nuestras tribulaciones, a nuestras situaciones que generan estrés en nuestra vida, porque Él está ahí presente. Pero Él dice, confía en mí, confía en mí. Así le dijo a Josué, dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y con Moisés estuvo delante del faraón, con Moisés estuvo cuando abrió el mar en dos, con Moisés estuvo cuando el pueblo tuvo hambre, con Moisés estuvo cuando tuvo sed. Dios estuvo ahí con él. Y también estuvo con Josué. Josué también tuvo el privilegio de abrir el mar en dos, caminar en tierra seca. Pudo ver la victoria de Dios ante sus enemigos. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, también quiere estar contigo el Señor. Él quiere, pero debemos de darle permiso. Debemos de confiar en Él. De lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Y Dios conoce nuestras aflicciones. Él sabe cuál es su situación. Y Él está dispuesto a extender tu mano. Puede ser que tu matrimonio está a punto de destruirse. Puede ser que quizás tu economía esté muy débil. Puede ser que tengas problemas con tus hijos. No sé cuál puede ser la situación que usted tenga, pero Dios la conoce y Él quiere ayudarte en medio de esas circunstancias. Él quiere estar ahí. Y esta es la confianza que nosotros podemos tener, que si nos acercamos a Dios, dice Juan capítulo 15, 14, dice, si nos acercamos a Dios, Él escucha nuestra petición y nos responde a nuestro llamado, si lo hacemos dentro de su voluntad. Así que la falta de confianza o de fe solamente puede producir el miedo de saber de que estamos solos y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, decimos, te podrá mover la tierra, podrá inundar el mundo, pero Dios está conmigo, Él me va a dar la salida. Así que el temor es un producto de sentirnos pequeños, de sentirnos menos pequeñitos, pequeños, y ver a la adversidad inmensa, gigante. Pero es una percepción falsa, como lo que nos da la sombra. ¿Te ha visto? Normalmente las sombras son más altas que nosotros, son más grandotas. Pero es lo que es, una sombra nada más. Cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, nosotros no vemos por sombra, nosotros vemos por fe. Sabemos en quién hemos creído y qué es capaz de hacer. Cuando hacemos eso es cuando nos debilitamos, cuando tenemos miedo, no un temor como el temor que se le tiene a Dios, de amor, de respeto, de obediencia, sino un miedo de saber que no somos capaces de hacer algo, que estamos solos. Es porque nos estamos olvidando realmente de quién es Dios. Nuestra fe, en lugar de engrandecerse, se está encogiendo porque se nos olvida de que es Dios capaz. Y nuestra fe se empieza a diluir. Una porción de la Biblia que me encanta es Crónicas 29, 11 y 12. Dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. ¿De quién son? De Dios. La gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Quiere decir que Dios está por encima de nuestras adversidades, está por encima de nuestras necesidades, está por encima de nuestros miedos. Ese es Dios, ese es en el que debemos de confiar. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, sabemos que podemos gozar de todas las cosas que Él tiene. Porque como hijos de Dios gozamos de las herencias de Dios, de las bondades de Dios. Así que algunos estudiosos de la Biblia le han dado la autoría del libro de Crónicas al sacerdote Esdras. Y Esdras entendió muy bien lo que era vivir bajo la opresión, vivir bajo el temor
de un ejército fuerte sobre ellos. Porque Esdras vivió en el tiempo en que los judíos estaban exiliados en Babilonia y el imperio babilónico estaba sobre ellos. Los habían invadido y algunos de ellos habían sido llevados a otros lugares, a Susa, un lugar llamado Susa. Y ahí estaban oprimidos, no podían adorar a su propio Dios, no podían hacer nada. Pero también Esdras pudo ver el poder de Dios actuar a su favor y cómo Dios cumplió con sus promesas. Y Esdras vivió entre el año 458 al año 430 antes de Cristo. Y Esdras vio que después de las oraciones del pueblo judío, pidiendo por liberación, pidiendo por el poder de Dios actuando a su favor, pudo ver cómo después llegó el imperio persa y dominó a los babilonios. Y entonces vino un rey que se llamaba Artajerjes. Y entonces Artajerjes les dio el permiso para que entonces los judíos que estaban exiliados regresaran a Jerusalén. Y entre ellos estaba Nehemías, que ustedes conocen el libro de Nehemías, que reconstruyeron los muros del templo, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén que estaba caída. Entonces, Esdras pudo ver que Dios en medio de la crisis, Él estaba ahí presente y no estaba ausente. Dios escucha el clamor de sus hijos. Y que Dios también es capaz de liberar a sus hijos del poder de la adversidad, así como lo liberó a ellos y les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén, reconstruir los muros, reconstruir el templo y volver a tener una relación libre con Dios en su propia tierra. ¿Cuál es la opresión que tú estás teniendo? ¿Cuáles son las situaciones adversas en que estás viviendo? Créame que Dios está escuchando su clamor y también, así como liberó a los judíos, también va a liberarte a ti de la opresión del enemigo. Pero necesitamos confiar en Él. Y esto es lo que escribió Esdras. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. ¿Por qué? Porque Él la vivió de primera mano. La gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Por encima de todos los imperios, Dios tuvo la victoria. Así que dice Esdras, de tu protección, de ti proceden la riqueza, el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. ¿Quieres tener una vida fortalecida? Pon tu confianza en el Señor. Porque uno de los atributos de Dios es el de ser amoroso también. Cuando nosotros amamos, no solo amamos porque el amor es un sentimiento, el sentimiento es una acción. Cuando usted ama a alguien, usted protege a esa persona, usted cuida de esa persona, usted actúa en favor de esa persona. Así que cuando la Biblia dice que Dios es amoroso, quiere decir que Dios nos ama tanto, pero no solamente como una emoción, sino como una realidad. Y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, el único que Él tenía y que tiene. Nosotros somos, como hablábamos ayer en un estudio bíblico, somos hijos adoptados de Dios, pero Jesucristo es su Hijo que lo envió a morir por usted y por mí, porque Él es un Dios amoroso que se entrega a sí mismo por nosotros. Y el saber que Dios nos ama, que ha hecho hasta lo imposible por demostrarlo, debería de inspirar nuestra confianza para vencer las vicisitudes que el mundo nos presenta a nosotros. Así que Juan capítulo 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame como hijos de Dios. Pero lo más importante es lo que dice Juan: y lo somos. Y como hijos, Dios nos cuida, Dios nos ama, Dios nos protege. Y nosotros como hijos confiamos en nuestro Padre. Pero el mundo no nos conoce, el mundo no conoce esa paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce a Él. Por eso el mundo se desespera, por eso el mundo pierde la fe, incluso en sí mismos. Y es que el amor de Dios es incondicional. Dios no cambia su amor. Él decidió amarte. Él decidió amarnos a cada uno de nosotros.
Y Dios nos ama, como dije hace un rato, nos ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y no solamente como una muestra de amor, sino como una entrada directa a relacionarnos con Él. Y es que lo hermoso del amor de Dios es que no se termina, es eterno. Él no es como muchos humanos que dicen, ya no te amo, ya dejé de amarte. Porque viven en un sentimiento nada más. Amar es entregarse, amar es darlo todo. Y eso es lo que hace Dios por nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Y Dios nos ve a nosotros diferente a como nosotros nos vemos. A veces cometemos el error que cometió Gedeón. Si usted no conoce quién es Gedeón, puede ir al libro de Jueces, capítulo 9, y ahí usted va a encontrar la historia de Gedeón. Y Gedeón, Dios lo llamó para liberar a su pueblo que estaba siendo oprimido por los amalequitas, que le robaban toda la producción agrícola que ellos tenían. Y Dios llama a Gedeón y le dice, mi guerrero fuerte y valiente. Pero Gedeón no se veía de esa manera y decía, Dios, pero ¿cómo me puede llamar guerrero fuerte y valiente si yo soy de la tribu más pequeña y de la tribu más pequeña yo soy el más insignificante? Muchas veces Dios nos da la confianza de actuar y hacer cosas extraordinarias y nosotros simplemente le decimos, Dios, pero ¿cómo? Yo no puedo. Yo no tengo tanta fe, yo no tengo tanto conocimiento. ¿Por qué no llamas a otro mejor? No es posible que me llames a mí. Yo soy muy pequeño, yo no hago nada, incluso muchas personas dicen. Pero esta es la manera en que Dios nos ve. Dios nos ve distinto. Dios nos ve con un amor más grande. Es más, Isaías 49:15 dice que una madre puede olvidar a un niño de pecho y dejarlo de amar. Dejarlo de amar al niño que dio a luz. Pero el Señor dice, aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. ¿Sabe que en nuestro país, aquí, si una mujer da a luz, puede ir a dejar al niño a una estación de bomberos o lo puede dejar en el hospital y no le hace ninguna pregunta? Como dicen en inglés, no question asked. Deja al niño ahí, se va. Y no le arrestan, no tiene cargos de abandono, no tiene nada. Hemos leído incluso hasta en las noticias, madres y padres que matan a sus propios hijos u otros que incluso los dejan abandonados en un basurero. Y ustedes saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Si eso es posible que lo hagan algunos padres, Dios dice, ellos lo podrán hacer, pero yo no. Por eso el salmista dice que mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me recogerá. No podemos entonces depositar nuestra confianza en Él, porque Él nos ve diferente, Él nos ve especiales, Él nos ve distintos, porque el amor de Dios es eterno. Él nos protege, Él nos provee, Él nos bendice con regalos diarios. Dice la Biblia que la bendición de Dios son nuevas todos los días y que no añaden tristeza. Dios nos ayuda a vivir una vida plena y nos llama a cumplir con su propósito también. De esta manera nos mira Dios, de una manera especial, y sabe que nosotros podemos ser parte de su reino y nos invita a formar parte de su reino. ¿Cómo? Llevando las buenas nuevas también a otros. Esto que hemos escuchado hoy, que Dios nos ama sin condiciones, que Dios está con nosotros cuando más lo necesitamos, que Dios nos cuida, Él quiere que otras personas también lo sepan. Dios quiere que también otras personas sepan que ellos son especiales. Por eso el propósito que Dios quiere es que nosotros llevemos también al mundo estas noticias maravillosas, las noticias nuevas de salvación del Señor, el amor de Dios, porque el mundo no conoce a Dios.
Muchos de ellos creen que Dios es un juez, un verdugo que está ahí solamente para castigar el pecado, y se les olvida que sí, Dios puede ser un juez, Dios puede, sí, pero Dios también tiene una misericordia interminable y tiene un amor por nosotros que tiene una vía para perdonar, y es a través de Cristo Jesús. Y lo otro es que Dios nos ve especiales. Dios no quiere que nos veamos como Gedeón, como lo último de lo último. Esta es la manera en que Dios nos ve. Quizás cuando usted se levanta en la mañana y se ve en el espejo, tal vez no le guste mucho lo que usted ve ahí, ¿verdad? Mire cómo he cambiado, mire que estas arrugas aquí. Voy a tener que comprar un poco de Botox y ponerme aquí, ponerme por allá, y voy a ahorrar dinero para una cirugía. Puede ser que no le guste lo que usted ve, pero a Dios le gusta lo que ve, porque Dios ve más adentro de ti. Y así es como nos ve él. 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son descendencia como escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Así es como nos ve a nosotros, pero con un propósito: para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas y que ahora nos pone en la luz admirable de Cristo. Con un propósito nos ama. Pero como respuesta nuestra a ese amor de Dios, debemos de aumentar nuestra fe. Y si su fe es tan pequeñita, no se avergüence de eso. Los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Así que si su fe es pequeñita, haga el mismo pedido que hicieron los discípulos: Señor, auméntame la fe. Yo quiero creer en ti incondicionalmente, porque yo sé que para acercarte a ti hay que creer. Y yo quiero creer en el Elohim, en el Dios majestuoso, en el Dios todopoderoso, en el creador del universo. En ese Dios quiero creer. Y siempre es de bendición saber que somos especiales para Dios. Pero es una responsabilidad no pesada, sino más bien una bendición de ser los voceros de Dios. Llevar a otros el mensaje que ya nosotros estamos experimentando: que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, y que Dios también quiere hacer eso con aquellos que todavía no le conocen. Así como dice Romanos 10:15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y anuncian las buenas nuevas. Yo quiero que el Señor me mire así también. Yo quiero confiar en su poder, porque Él confía en ti también. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por recordarnos que nosotros somos especiales para ti. Ayúdanos, Señor, y aumenta nuestra fe. Ayúdanos a mirar con tus ojos, vernos como lo que tú nos ves, como pueblo santo, pueblo escogido, como los elegidos tuyos, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, por el amor inmenso que tú tienes para con nosotros. Pero también, Señor, hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de creer en ti, agarrarte de tu mano, Señor, y no soltarte, y caminar por los momentos difíciles siempre a tu lado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.